Bienvenido a tu canal de maqueteo, soy Luigi1944 y hoy vamos a pintar unas figuritas de la genial marca de Young Model para nuestros barcos en escala 1:350. Estas en concreto son de la Marina Imperial japonesa. Son para incorporar en el proyecto que estoy desarrollando del crucero Kuma. Si quieres conocer más sobre ese proyecto, te dejo el enlace aquí arriba, para que le eches un vistazo. Lo bueno de añadir figuras a nuestros barcos es que además podemos dotarles de una historia. Las figuras vienen en un montón de poses, así que siempre vamos a poder encontrar algún hueco en el barco donde poder colocarlas. Allá donde coloques figuras siempre puedes crear alguna situación y convertir esa parte en un diorama en sí misma. De manera que mires a donde mires en cualquier punto del barco, siempre vas a encontrar una serie de marineros y oficiales haciendo alguna cosa o dando a entender alguna situación. En este caso, como son de la Marina Imperial japonesa y quiero pintarlos en color blanco, voy a aplicar precisamente color blanco de Tamiya, XF2. Se puede aplicar también una imprimación, pero yo no suelo hacerlo. Al ser unas figuras que tienen muchísimo detalle, tienen muchísimos recovecos también, entonces hay que moverlas para poder darle el blanco correctamente y que llegue a todas partes. Para ello me estoy ayudando de un palito depresor con cinta de doble cara. En esencia son los mismos que se utilizan cuando vas al médico y te miran la garganta, aunque lo podéis encontrar en cualquier tienda de conveniencia que tenga manualidades. En este caso el siguiente color que voy a aplicar ya es el color carne. Una vez echado el color base voy a aplicarle el color carne a los brazos y a la cabeza. Para la bufanda o el cuello voy a aplicarle un color azul. El pincel lo utilizo muy descargado y solamente tengo que acariciar para que tiña ligeramente la superficie que quiero. Normalmente las cajas de Young Model suelen llevar en torno a las 74 o 75 figuras. Esto nos da la oportunidad de meter con un par de cajas una tripulación adecuada o enorme dentro de cualquiera de nuestros barcos. Y combinándolas podéis crear infinidad de situaciones. Desde limpieza de cubierta, hasta mantenimiento de armas, hasta marineros que parece que estén disparando, oficiales cuadrando a marineros. Hay un montón de cosas que se pueden hacer combinándolas. Este mismo color azul lo voy a aplicar también en el gorro directamente. Y esto me servirá para simular la banda de color azul que suelen llevar en los gorros. Para finalizar voy a volver a colocar una gota de color blanco en la parte superior del gorro, sellando así el color azul y dejando una fina línea a modo de banda. El proceso siempre es el mismo, darle el color base, luego le daremos el color carne, luego remataremos la gorra y finalmente haremos algún detalle que lleve, como por ejemplo colores dorados. Siempre le podemos dar algún color antes de finalizar la figura por si tenemos que corregir en algún otro color. Por último y para finalizar le voy a dar el color negro de los zapatos. Esto ya termina de rematar la figura, la puedo dejar así o cuando esté colocada darle unos óleos. Darle óleos a la figura va a marcar muchísimo el contorno que tiene y también va a matar un poco los colores. Eso ya va en gustos y en función de la zona donde lo vayas a colocar. Ahí ya va en el gusto de cada uno. Pero que si quieres colocarlas así recién pintadas sin ningún efecto más, quedan perfectamente. Estas figuras las estoy pintando para una sala de torpedos que hay en el centro del crucero Kuma. Y a pesar de que no se va a ver demasiado, es una zona que quería dejar ya terminada y con sus figuras metidas, por si a alguien le apetece mirar qué es lo que hay dentro. Dentro de ese pequeño espacio voy a crear varias situaciones. Unos marineros que le están dando mantenimiento a un tubo lanzatorpedos, un marinero que está recibiendo órdenes de un oficial, otro oficial que está viendo su reloj, un grupo de marineros que acaba de pasar una de las compuertas y está llevando pertrechos a otro lado del barco, y otro marinero que va hacia la proa y está cargando un saco. Y así puedo crear miles de situaciones, las que se me ocurran y me permitan las figuras. Recuerda que te puedes unir a la tripulación si aún no lo has hecho, que es gratis. Pulsa el botón de suscribirte, déjame tu like y cualquier duda que tengas abajo en la caja de comentarios, que yo la leo y te la respondo. Un abrazo para toda la tripulación y nos vemos en vuestro canal de maqueteo.